Hola estudiantes, en este video vamos a hablar sobre el proceso de solubilización de un sólido que es insoluble. Entonces imaginemos que tenemos un sólido que en este caso sería carbonato de plata y que lo estamos colocando en un beaker. Este beaker contiene a su vez agua ionizada. Entonces el beaker se encuentra lleno con agua ionizada y entonces agregamos este sólido de carbonato de plata. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, este sólido de carbonato de plata va a comenzar a experimentar un proceso de equilibrio en el cual parte del sólido se va a comenzar a disolver y a reprecipitar. Entonces, parte de este compuesto se puede disolver para formar carbonato de plata, pero que está en disolución. Entonces, este carbonato de plata entonces puede disociarse. Entonces, puede disociarse, ¿verdad? Básicamente, yo voy a tener, digamos, esta unidad de carbonato de plata que se va a disolver y a esta unidad le vamos a llamar entonces que es una cantidad S que se disuelve. Entonces, ahora estos sólidos una vez que se disuelven van a proceder a disociarse completamente. Entonces van a experimentar ese proceso de disociación. Entonces, por un lado se va a producir plata más, que como acá teníamos dos, entonces se van a producir dos de plata más. Y del otro lado se nos va a formar carbonato. Entonces, como acá tenemos una cantidad de S que se disolvió de esto, entonces de carbonato se va a formar también una cantidad de S. Mientras que del otro lado teníamos dos unidades de plata, dos equivalentes de plata en ese caso. Y entonces acá al final vamos a terminar con 2S, que corresponde a la plata. Entonces vean que este va a ser un proceso dinámico, va a ser un equilibrio en el cual yo voy a tener el sólido que va a estar pasando a la fase acuosa y se va a ionizar para formar dos veces la cantidad de plata, o sea, dos veces la cantidad S que se disolvió y una cantidad S de la cantidad de carbonato por la estequiometría que tiene el compuesto. Entonces, ya en la introducción que hicimos al tema, estuvimos hablando del diagrama ICE o el cuadro. Entonces, recuerden que I era el inicio, C es el cambio y E es la condición de equilibrio. Entonces, si tenemos la reacción que estamos viendo acá, entonces dijimos que íbamos a tener entonces Ag2CO3, ¿verdad? Que inicialmente es sólido y ese va a estar en equilibrio, entonces me va a estar formando 2Ag más CO3 menos 2. Entonces podemos ver los cambios que ocurren en esta reacción, en este proceso de equilibrio de la siguiente manera. Entonces hacemos la tabla ICE que hemos estado hablando. Entonces vamos a tener la condición inicial, el cambio y la condición de equilibrio. Entonces, inicialmente dijimos que en este proceso de equilibrio acá se me iba a disolver una cantidad S del carbonato de plata. De las otras no tengo nada al inicio. Entonces, de la plata por un lado voy a tener 0 al inicio y de el carbonato también voy a tener 0 al inicio. Entonces, una vez que esta cantidad S se ha disuelto, dijimos que se iba a disociar. Entonces, toda esta cantidad S que se formó se va a disociar y por lo tanto entonces se va a consumir. Entonces, todo ese S se consume y acá se me va a producir. Entonces, como dijimos acá por estequiometría, se me va a producir 2S y del carbonato se me va a formar
una vez S. Entonces, si procedemos a hacer la suma, entonces me va a quedar acá 0 de este. Acá se me va a formar 2S, entonces. Y acá voy a tener S. Entonces, estas serían las cantidades en el equilibrio. Tendríamos 2S y S del carbonato correspondientemente. Ok, ya una vez que tenemos esto, recordemos cómo sería la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción. Entonces, en este caso, la constante de equilibrio para una reacción que es como esta, que contiene un sólido, dijimos que se iba a llamar la KPS. Entonces, la KPS en este caso va a ser igual a la concentración de iones plata al cuadrado por la concentración de iones carbonato. Entonces, recuerden que como acá tenemos 2, entonces tenemos que poner un superíndice 2. Entonces, esa sería la expresión de la KPS para esta reacción. Ahora, entonces, en la condición de equilibrio dijimos que teníamos estas cantidades, entonces podemos realizar esa sustitución. Entonces, si sustituimos en la expresión, dijimos que de plata tenemos 2S. Esto al cuadrado. Y de carbonato tenemos S. Entonces, 2 a la 2, 4. Entonces, esto sería igual a 4S cuadrado por S. Entonces, eso sería igual a 4S a la 3. Ahora, el valor de esta constante de equilibrio para esta reacción en específico es igual a... Para esta reacción en específico es igual a 8,1 por 10 a la menos 12. Entonces quiere decir que yo puedo despejar la S y entonces me va a quedar que es 8,1 por 10 a la menos 12 entre 4 raíz cúbica. Entonces ese valor de S sería el siguiente. El resultado me daría 1,3 por 10 a la menos 4. Este valor de acá, como va a ser entonces, en términos de una concentración, va a ser entonces mol por litro. Entonces, vean que a partir de estas relaciones que hicimos de la constante de equilibrio, podemos determinar cuánto se disuelve entonces del compuesto. Entonces, este parámetro S que determinamos acá va a coincidir de hecho con el factor S que habíamos hablado acá. Es decir, en el equilibrio, cuánto pasa del estado sólido que tenemos en el sólido a la disolución, en este equilibrio en el cual se está disolviendo y disociando a la vez. Entonces, el S me va a representar esa cantidad del compuesto que se está disolviendo. Por eso es que entonces este S es lo que llamamos la solubilidad del compuesto. Entonces podemos ver como a partir de la KPS podemos utilizarla para saber cuál es la solubilidad de un compuesto, sabiendo que tenemos la disolución en agua deionizada en este caso.